Es esa sensación cuando llegas a casa después de un largo día, abres la puerta y lo primero que ves es el desorden. Esa ropa sobre la silla que prometiste guardar hace 3 días, esos platos en el fregadero que te miran con reproche, ese montón de cosas que no tienen lugar fijo y que se acumulan como testigos silenciosos de tu cansancio. Y entonces sientes que el peso del día se duplica, porque tu hogar, ese lugar que debería ser tu refugio, se ha convertido en un recordatorio más de todo lo que no has podido hacer. Te sientas en el sofá, miras alrededor y piensas, mañana lo arreglo. Pero mañana llega con sus propias demandas y el desorden crece. Y con él crece también esa sensación de que estás perdiendo el control, no solo de tu casa, sino de tu vida misma. Hoy quiero hablarte de algo que aprendí desde muy pequeño, algo que en Japón no se enseña como una técnica de organización, sino como una filosofía de vida. Porque verás, el orden en una casa japonesa no es solo cuestión de estética, no es solo para que las cosas se vean bonitas cuando llega una visita. El orden es un acto de respeto, primero hacia el espacio que habitamos y luego, más importante aún, hacia nosotros mismos. Cuando dejamos que el caos reine en nuestro entorno, estamos permitiendo que el caos reine también en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de encontrar paz. Recuerdo las mañanas en la casa de mi abuela en Osaka. Ella se levantaba temprano, mucho antes de que el sol pintara el cielo de naranja. Y lo primero que hacía, incluso antes de preparar el té, era abrir las ventanas. Decía que había que dejar salir el aire de la noche, dejar salir los sueños y las preocupaciones que se habían quedado atrapados entre las paredes. Y después, con movimientos que parecían una danza silenciosa, comenzaba su rutina. No había prisa, no había tensión, solo 12 minutos de atención plena, 12 minutos en los que cada objeto encontraba su lugar y con cada objeto que volvía a casa, ella también volvía a centrarse, a encontrar su equilibrio. Yo era un niño entonces y no entendía por qué dedicaba tanto cuidado a algo tan simple como doblar una servilleta o alinear los zapatos en la entrada. Me parecía que perdía el tiempo. Pero ahora, después de tantos años viviendo entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, entiendo que ella no estaba perdiendo el tiempo. Estaba ganando claridad, estaba ganando serenidad. Estaba construyendo minuto a minuto un espacio donde su espíritu pudiera respirar. Y es que hay una diferencia enorme entre limpiar porque tienes que hacerlo, porque las visitas vienen o porque ya no encuentras la mesa bajo tanto desorden, y limpiar como un acto consciente de amor propio. La primera es una carga, una obligación que pesa. La segunda es una práctica de libertad, un regalo que te haces a ti mismo. Porque cuando tu espacio está en orden, tu mente encuentra orden también. Cuando cada cosa tiene su lugar, tú también encuentras tu lugar. Los japoneses tenemos una palabra para esto, seiri, que significa ordenar, clasificar, distinguir lo necesario de lo innecesario. Pero seiri no es solo un concepto de organización. Es el primer paso hacia una vida más ligera, más libre. Es el acto de mirar a tu alrededor y preguntarte con honestidad, ¿qué de todo esto realmente necesito? ¿Qué de todo esto me suma, me hace bien, me trae alegría? ¿Y qué es solo ruido, solo peso, solo una excusa para no enfrentar el vacío que a veces sentimos por dentro? Y sé que ahora mismo, mientras me escuchas, tal vez estás pensando, pero Yokoi, yo no tengo tiempo. Apenas llego a casa, tengo que hacer la cena, atender a los niños, responder mensajes del trabajo. Y cuando finalmente me siento, lo único que quiero es desconectar. ¿Cómo voy a dedicar tiempo a ordenar cuando ni siquiera tengo tiempo para mí? Y te entiendo, créeme que te entiendo, porque yo también he vivido esa carrera contra el reloj, esa sensación de que el día nunca alcanza para todo lo que hay que hacer. Pero aquí está el secreto que quiero compartir contigo, el secreto que mi abuela me enseñó sin palabras, solo con su ejemplo. El orden no es algo que agregas a tu lista de pendientes. El orden es lo que hace que todo lo demás en esa lista sea más llevadero. Es la base sobre la cual construyes tu día. Cuando tu espacio está en caos, cada pequeña tarea se vuelve más difícil, más agotadora. Pero cuando tu espacio respira orden, tú también respiras mejor. Y de repente
ese tiempo que pensabas que no tenías, aparece como por arte de magia aparece. El primer hábito es tan simple que casi parece ridículo. Al levantarte, haz tu cama. No lo dejes para después, no lo pospongas. Apenas te levantas, antes de ir al baño, antes de mirar el teléfono, estira las sábanas, acomoda la almohada, alisa el edredón. Son 30 segundos, quizás un minuto si quieres hacerlo con cuidado, pero ese minuto marca la diferencia entre empezar el día desde el caos o empezar el día desde un acto de disciplina, de orden, de cuidado, porque hacer la cama no es solo hacer la cama, es decirle a tu mente, yo estoy al mando, yo decido cómo empieza mi día. Es una victoria pequeña, sí, pero es la primera victoria de la mañana y esa primera victoria te da impulso para las siguientes. En Japón se dice que la forma en que tratas tu futón, tu cama, refleja la forma en que te tratas a ti mismo. Si dejas las sábanas revueltas, arrugadas, sin cuidado, estás diciéndote a ti mismo que no importas, que no mereces ese pequeño acto de amor. Pero cuando dedicas aunque sea un minuto a dejar tu cama presentable, estás afirmando tu valor. Estás diciendo, yo merezco empezar el día en un espacio que refleja orden, que refleja respeto. El segundo hábito tiene que ver con los zapatos. Y sé que suena extraño, pero escúchame. En Japón, la entrada de la casa es sagrada. Es el umbral entre el mundo exterior con todo su ruido y su caos y el mundo interior, nuestro santuario. Por eso nos quitamos los zapatos al entrar. No queremos traer la suciedad del exterior a nuestro espacio de paz. Pero no basta con quitarse los zapatos. Hay que colocarlos en su lugar, alineados, ordenados, listos para cuando los necesites de nuevo. Este acto toma 10 segundos. 10 segundos que marcan una transición consciente. Estoy dejando afuera las preocupaciones del día, estoy entrando a mi refugio. Cuando llegas a casa y lanzas los zapatos por ahí sin cuidado, estás trayendo esa energía dispersa al interior. Estás diciendo, aquí tampoco hay orden, aquí tampoco hay paz. Pero cuando te tomas esos 10 segundos para alinear tus zapatos, estás creando un ritual. Estás marcando un límite claro. El caos se queda afuera. Aquí adentro hay calma. El tercer hábito es devolver cada cosa a su lugar inmediatamente después de usarla. Y esto, lo sé, suena agotador. Suena como si tuvieras que estar todo el tiempo pendiente, todo el tiempo ordenando. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando dejas que las cosas se acumulen, cuando dices ya lo guardo después, lo que estás haciendo es crear una deuda. Una deuda de tiempo, de energía, de esfuerzo. Y esa deuda crece, se acumula, hasta que un día miras alrededor y la tarea de ordenar se ha vuelto tan grande que te paraliza. Pero cuando tomas la decisión de que cada cosa vuelve a su lugar en el momento, esa deuda no existe. ¿Usaste un vaso? Lo enjuagas y lo guardas. ¿Te quitaste el abrigo? Lo cuelgas. ¿Leíste el libro? Lo regresas al estante. Cada uno de estos actos toma 5, 10 segundos máximo, pero esos segundos te ahorran horas de caos posterior. Te ahorran esa sensación de agobio cuando miras tu casa y no sabes ni por dónde empezar. En Japón hay un dicho, el mejor momento para ordenar es ahora, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas motivado, ahora. Porque la hora es todo lo que tenemos. Y cuando vivimos el ahora con conciencia, cuando tratamos cada momento, cada acto, cada pequeña decisión con atención, estamos construyendo una vida diferente. Una vida donde el orden no es una tarea pendiente, sino un estado natural. El cuarto hábito es sobre la cocina, ese espacio que en muchas casas se convierte en el campo de batalla del desorden. Y entiendo por qué. La cocina es donde preparamos la comida, donde comemos, donde a veces trabajamos, donde los niños hacen la tarea, donde se acumula todo. Pero precisamente porque es un espacio tan central, tan vital, necesita orden. Y el hábito es simple. Nunca te vayas a dormir con platos sucios en el fregadero. Nunca. Sé que al final del día estás cansado. Sé que lo último que quieres es pararte a lavar platos. Pero escucha esto. Cuando te levantas en la mañana y lo primero que ves es una cocina sucia, estás empezando el día desde el atraso, desde la derrota. Estás empezando desde un espacio que te dice, mira todo lo que dejaste sin hacer. Pero cuando te levantas y tu cocina está limpia, esa superficie brillando, esos platos guardados,
Estás empezando desde un lugar de posibilidad, de apertura, de frescura. Lavar los platos de la noche te toma 5 minutos. 5 minutos que son una inversión en tu mañana, en tu paz mental, en tu capacidad de enfrentar el nuevo día con energía renovada. Y hay algo casi meditativo en lavar platos con atención, el agua corriendo, el movimiento de tus manos, la espuma, el brillo que va apareciendo. No lo hagas mientras ves el teléfono o piensas en todo lo que tienes que hacer mañana. Hazlo con presencia. Hazlo como un acto de cierre del día, como un ritual que te prepara para el descanso. El quinto hábito habla de las superficies, mesas, mostradores, escritorios. En Japón mantenemos las superficies vacías. Y cuando digo vacías, no me refiero a estériles, sin vida. Me refiero a libres de cosas innecesarias. Porque cada superficie de tu casa es como un lienzo en blanco. Cuando lo llenas de objetos al azar, de papeles, de cosas que no tienen lugar fijo, ese lienzo se vuelve confuso, abrumador. Pero cuando mantienes las superficies despejadas, permites que el espacio respire, permites que la energía fluya. Este hábito requiere que cada día, solo una vez, dediques 2 minutos a recoger lo que se acumuló en las superficies. Esa cuenta que llegó por correo, ese control remoto que quedó sobre la mesa, esos lápices, esos papeles. 2 minutos para que cada cosa regrese a su lugar. Y de nuevo, son solo 2 minutos. Pero esos 2 minutos evitan que las superficies se conviertan en vertederos de objetos sin hogar. Hay algo liberador en una mesa vacía, en un mostrador despejado. Es como si ese espacio te dijera: aquí puedes crear, aquí puedes trabajar, aquí puedes simplemente existir sin el ruido visual de 1000 cosas compitiendo por tu atención. Y cuando tu entorno está despejado, tu mente también se despeja. Encuentras claridad que antes no sabías que te hacía falta. El sexto hábito es el de la regla de 1 minuto. Si algo toma 1 minuto o menos, hazlo inmediatamente. No lo agregues a tu lista mental de pendientes. No digas, después lo hago. Porque esos después se acumulan. Y de repente tienes 20 cosas que toman 1 minuto y en tu cabeza sientes que tienes horas de trabajo atrasado. Pero si cada vez que algo aparece y toma menos de 1 minuto lo haces en el momento, nunca se acumula. Colgar las llaves en su gancho, 1 minuto. Poner la ropa sucia en el cesto, 1 minuto. Guardar los zapatos, 1 minuto. Botar el recibo que ya no necesitas, 1 minuto. Esta regla cambia todo. Porque la mayoría de las cosas que generan desorden en nuestras casas son precisamente esas pequeñas acciones que posponemos. Pensamos que no importan, que son insignificantes. Pero lo insignificante acumulado se vuelve significativo, se vuelve abrumador. Y la solución es tan simple: 1 minuto. Si toma 1 minuto, hazlo ahora. El séptimo hábito trata sobre la ropa. Ese enemigo silencioso del orden. ¿Cuántas veces has visto esa silla en tu cuarto que se ha convertido en el depósito de ropa que ya usaste, pero que todavía no está sucia para lavar? O esa ropa limpia que sacaste del armario para probarte, pero que al final no te pusiste y ahí quedó. La ropa tiene solo 2 estados. ¿Está limpia y guardada en el armario o está sucia y en el cesto de ropa para lavar? No hay término medio. No hay silla de ropa temporal, porque esa silla temporal se convierte en una montaña permanente. El hábito es este: cuando te quites la ropa, toma una decisión inmediata. ¿Está sucia? Al cesto. ¿Está limpia? ¿Al armario o perchero? No hay zona gris. No hay. Ya la guardo mañana. Son 30 segundos. 30 segundos que evitan que tu cuarto se convierta en un vestidor caótico. Y hay algo poderoso en entrar a tu habitación y ver tu espacio despejado, tu cama hecha, tu ropa en su lugar. Es como si ese espacio te dijera: aquí puedes descansar, aquí puedes recargar energías, no tienes que pensar en nada más. El octavo hábito es sobre el papel. Facturas, recibos, folletos, notas, cartas. El papel se reproduce como si tuviera vida propia. Y antes de que te des cuenta, tienes montones de papel por toda la casa y ni siquiera sabes qué hay en esos montones. El hábito japonés es simple.
Procesa el papel inmediatamente. Llega una carta, ábrela, léela, decide, se guarda porque es importante o se vota porque no lo es. No existe el lo veo después, porque después nunca llega y el papel se acumula. Dedica 1 minuto cada día a procesar el papel que entró a tu casa. 1 minuto. Y ten un lugar específico para los documentos importantes. Un archivero simple, una carpeta, una caja, pero un lugar, no papeles sueltos por aquí y por allá. Un solo lugar donde sabes que está todo lo que importa y todo lo demás fuera, sin piedad. Porque cada papel que guardas sin razón es espacio que estás quitando a tu paz mental. El 9º hábito habla de la basura y suena obvio, pero no lo es. ¿Cuántas veces dejamos que la basura se acumule más de lo necesario? Esa botella vacía sobre el mostrador, ese envoltorio en la mesa, esos papeles arrugados junto a la computadora. La regla es, si es basura, va al bote de basura inmediatamente, no mañana, no cuando pases por ahí, inmediatamente. Y cuando el bote de basura esté lleno, lo sacas. No esperas a que esté desbordando, lo sacas cuando está lleno. Este hábito parece insignificante, pero piensa en esto. Cada vez que ves basura en tu espacio, tu cerebro registra desorden, registra algo que está fuera de lugar. Y aunque no seas consciente de ello, eso te desgasta, te quita energía. Pero cuando tu espacio está libre de basura, cuando todo lo que ves tiene una razón de estar ahí, tu mente descansa, deja de procesar ruido visual, encuentra quietud. El 10º hábito es el de la rotación. En Japón tenemos el concepto de mottainai, que es la tristeza de desperdiciar algo que todavía tiene valor. Pero también sabemos que acumular cosas que ya no usamos es otra forma de desperdicio. Es desperdiciar espacio, desperdiciar energía, desperdiciar claridad mental. Por eso, el hábito es revisar periódicamente tus cosas y preguntarte, ¿esto todavía me sirve? ¿Todavía lo uso? ¿Todavía me trae alegría? ¿No necesitas hacer esto con toda tu casa de una vez? Elige un espacio pequeño, un cajón, una repisa y dedica 5 minutos a revisar. 5 minutos cada semana. En un mes habrás revisado 4 espacios. En 3 meses, 2 espacios. Y de repente tu casa está llena solo de cosas que tienen un propósito, que tienen un lugar, que tienen un significado. Y todo lo demás lo donas, lo regalas, lo dejas ir. Porque aferrarte a cosas que ya no necesitas es como aferrarte a versiones viejas de ti mismo. Es momento de soltar, es momento de hacer espacio para lo nuevo. El 11º hábito es sobre la limpieza como práctica diaria, no como evento ocasional. En Japón, limpiamos un poco cada día en lugar de acumular la suciedad para una gran limpieza semanal. 2 minutos para pasar un trapo por la mesa, 2 minutos para barrer la entrada, 2 minutos para limpiar el espejo del baño. Son pequeños actos que evitan que la suciedad se arraigue, que se vuelva difícil de quitar. Cuando limpias un poco cada día, la limpieza nunca se convierte en esa tarea monumental que te agota solo de pensar en ella. Se vuelve parte de tu ritmo, parte de tu rutina, como lavarte los dientes. No esperas a tener los dientes muy sucios para lavarlos. Lo haces cada día porque es parte de tu cuidado. Pues lo mismo con tu casa, es tu espacio. Merece ese cuidado diario. Y finalmente, el 12º hábito es el más importante de todos. Es el hábito de la gratitud hacia tu espacio. Cada día, antes de salir o antes de irte a dormir, toma 10 segundos para mirar alrededor y agradecer. Agradecer por ese techo que te protege, por esas paredes que guardan tus sueños, por ese espacio que es tuyo, que es tu refugio. Porque cuando agradeces tu espacio, naturalmente quieres cuidarlo, naturalmente quieres mantenerlo en orden. No por obligación, sino por amor. Mis abuelos en Japón siempre decían que la casa tiene espíritu, que la forma en que la tratamos afecta su energía y esa energía nos afecta a nosotros. Y aunque no seas de creer en estas cosas, hay una verdad profunda ahí, porque tu casa es el reflejo de tu mundo interior. Cuando está en caos, tú estás en caos. Cuando está en paz, tú encuentras paz. Ahora bien, sé que todo esto suena como mucho. 12 hábitos, 12 minutos.
Y tal vez estás pensando, no puedo cambiar todo de un día para otro. Y tienes razón, no puedes, ni debes intentarlo, porque el cambio sostenible no viene de revoluciones drásticas, viene de pequeños pasos consistentes, viene de elegir un hábito, solo uno, e incorporarlo a tu vida hasta que se vuelva natural, hasta que lo hagas sin pensar. Y después, cuando ese hábito ya sea parte de ti, agregas otro y después otro. Empieza por el que te parezca más fácil, tal vez es hacer la cama, tal vez es la regla de 1 minuto, tal vez es no irte a dormir con la cocina sucia. Elige uno, solo uno, y hazlo cada día durante 1 semana, y después otra semana, y otra, y de repente, sin que te des cuenta, ese hábito ya es tuyo. Ya no tienes que pensarlo, simplemente lo haces. Y ahí es cuando agregas el siguiente, porque verás, el orden no es un destino al que llegas. No es, ya terminé, ya ordené todo, ya nunca más tendré desorden. El orden es un camino, es una práctica diaria, es una forma de relacionarte con tu espacio, con tus cosas, contigo mismo. Es un acto de amor repetido una y otra vez hasta que se vuelve quien eres. Y quiero decirte algo más, algo que aprendí no de mis abuelos, sino de mi propia experiencia viviendo en países donde el ritmo es frenético, donde siempre hay algo más que hacer, donde nunca parece haber suficiente tiempo. Aprendí que el orden no es lujo, no es algo que haces cuando tienes tiempo extra. El orden es supervivencia. Es la diferencia entre vivir reactivamente apagando incendios, sintiendo que la vida te lleva, o vivir intencionalmente creando espacios de calma en medio del caos exterior. Cuando tu casa está en orden, tú tienes más espacio mental para lo que realmente importa, para tu familia, para tus proyectos, para tus sueños, para ese libro que quieres leer, esa conversación que quieres tener, esa idea que quieres desarrollar. Porque el desorden no solo ocupa espacio físico, ocupa espacio mental. Te roba energía que podrías estar usando para crear, para crecer, para vivir. Y tal vez ahora me digas, pero Yokoi, mi casa nunca va a ser como esas casas japonesas que se ven en las fotos, tan minimalistas, tan perfectas, tan zen. Y yo te digo, no tiene que serlo. Esto no se trata de que tu casa se vea como una postal de Kioto. Se trata de que tu casa sea funcional para ti, de que sea un espacio donde puedas respirar, donde puedas pensar, donde puedas ser. El minimalismo japonés que tanto se romantiza en Occidente no es una estética, es una consecuencia. Es lo que pasa cuando eliminas todo lo que no necesitas y te quedas solo con lo esencial. Pero lo esencial es diferente para cada persona. Para mi abuela lo esencial incluía sus libros de caligrafía, sus pinceles, su pequeño altar. Para ti, tal vez incluya tus plantas, tus fotos, tus instrumentos musicales. No se trata de tener lo menos posible. Se trata de tener solo lo que tiene propósito, lo que tiene significado, lo que te suma. Y cuando tienes solo eso, cuidarlo se vuelve natural. Mantenerlo en orden se vuelve natural. Porque cada cosa en tu casa es algo que elegiste tener ahí. No es ruido, no es relleno. Es algo que amas, algo que usas, algo que vale la pena cuidar. Hay una historia que mi abuela me contó cuando era niño y que nunca olvidé. Había un maestro de té que vivía en una casa muy simple. Un día uno de sus estudiantes vino a visitarlo y se sorprendió al ver que la casa estaba casi vacía. Solo había lo esencial,